Buenas, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo hacer una sucesión, cómo llevar o tramitar un expediente sucesorio paso a paso, ¿sí? Para quienes inician en la carrera de abogacía o para quienes ya tienen experiencia pero pueden llegar a tener algunas dudas al respecto de un expediente sucesorio. Va a ser una charla rápida, tratando de disipar dudas que normalmente los colegas me preguntan. Bien, el primer tema de una sucesión es legitimación sustancial activa. ¿Quiénes pueden abrir un proceso sucesorio? ¿Quiénes están legitimados sustancialmente para la apertura? Acá tenemos que distinguir legitimados directos de legitimados indirectos. Los legitimados directos son los que pueden realizar o peticionar una apertura por sí solos. Son quienes participan o son propietarios de ese caudal relicto y por lo tanto tienen un interés directo en lograr la partición. Obviamente, incluimos entre los legitimados directos para solicitar la apertura de un proceso sucesorio, incluimos a los herederos, incluimos a los cesionarios, incluimos al albaceas, conforme la facultad que le otorga el 2529 del Código Civil y Comercial. Y tenemos que nombrar también al Estado en los casos de vacancia, ¿sí? Cuando la sucesión no es peticionada por ninguno de los herederos y aparentemente no hay herederos o legatarios que hayan sido instituidos por el testador. Luego tenemos los legitimados indirectos, que son los que tienen que previamente intimar a un legitimado directo, en este caso los herederos, para que abran el proceso sucesorio. Y en caso de que no lo hicieren, el proceso es abierto a instancia de este legitimado indirecto. Ahondemos un poco en este tema, que muchas dudas trae aparejado. La mayoría de los códigos procesales en la Argentina trata o regula el tema de los legitimados indirectos para las aperturas de los procesos sucesorios. Hablamos, por ejemplo, de los acreedores del causante, hablamos o podemos nombrar a un legatario de cosa cierta, a un beneficiario de un cargo, etc. Ellos tienen interés porque el beneficiario del cargo quiere cobrar o percibir su cargo, o el legatario quiere también, el legatario de cosa cierta, quiere recibir la cosa. O el acreedor del causante quiere cobrar, caso muy común. ¿Y cómo hace para cobrar o cómo hace este legatario para recibir la cosa si el proceso sucesorio todavía no está iniciado? Tiene que intimar judicialmente y en forma previa a los herederos para que ellos inicien el proceso sucesorio, ¿sí? En Mendoza, por ejemplo, la intimación es por 30 días. Yo tengo que intimar al domicilio y por cédula a los herederos conocidos a que soliciten la apertura del proceso. A su vez, debo también publicar edictos por las dudas que haya herederos que yo no conozca, ¿sí? Y muchos me preguntan, ¿y qué diferencia hay entre que la abra el legitimado indirecto o que la abra el legitimado directo? Si en definitiva el proceso sucesorio se va a abrir igual. La diferencia está en los honorarios del abogado que peticiona la apertura. El abogado que peticiona la apertura es el abogado que va a cobrar esos honorarios por ese trámite de inicia sucesión, que es 1/3 de los honorarios que corresponden por la totalidad del trámite de una sucesión, ¿sí? Entonces, primer tema, ¿quiénes se encuentran legitimados? Segundo tema, tengo que hacer el escrito de inicia, que no es una demanda, similar a una demanda, pero no tiene contraparte. Es un escrito de inicia sucesión. Ya vimos quién se presenta. Ahora, ¿cuáles son los requisitos mínimos? ¿Qué tengo que tener en ese escrito de inicia sucesión? Lo primero que debo acreditar es el fallecimiento del causante. Es una condición sine qua non para que el tribunal me acepte el escrito de inicia sucesión. De lo contrario, si yo no acredito el fallecimiento del causante con la partida de defunción pertinente,
el tribunal me va a rechazar la petición de apertura, ¿sí? Luego, además de la acreditación del fallecimiento, tengo que acreditar mi condición de tal, mi legitimación sustancial, ¿sí? Ya sea directa o indirecta, conforme lo acabamos de ver, ¿sí? Y también tengo que denunciar a mis coherederos conocidos. No puedo yo obviar esa denuncia, no puedo omitir decir que tengo hermanos o que conozco otros herederos del causante que tengan vocación hereditaria, porque de lo contrario voy a ser responsable por daños y perjuicios. Voy a ser responsable por los daños que mi omisión pueda causar. ¿Qué daños pueda causar? ¿Qué daños puedo causar? Que ese heredero omitido tenga que contratar un abogado e iniciar un proceso de ampliación de declaratoria, ¿sí? Entonces, yo tengo que acompañar la partida de defunción, tengo que acreditar mi derecho y tengo que denunciar a los coherederos y al domicilio que yo conozco de ellos, o por lo menos decir, yo conozco que tengo un hermano, pero que vive en Catamarca y hace mucho tiempo que no lo veo, no tengo noticias de él, ¿sí? Por ello es que normalmente se aconseja a los abogados que sean patrocinantes en los escritos de inicia sucesión y no representantes, para que esa posible omisión de coherederos, de la denuncia a los coherederos, no le sea atribuible o imputable al abogado, sino que sea el propio heredero que inicia la sucesión quien con su firma, ¿sí?, se hace responsable de los datos denunciados. Bien, entonces, acredito el fallecimiento, acredito mi derecho, denuncio a mis coherederos. Respecto a los tributos, yo solo pago aportes mínimos. Recordemos que es un proceso voluntario y universal que tributa al final, al igual que los concursos y quiebras, cuando el caudal relicto está ya determinado y evaluado. Al principio yo solo, por ejemplo, se pagan aportes mínimos, aportes jubilatorios mínimos. Luego sí, tendré que completar esos aportes jubilatorios y aparte pagar la tasa de justicia correspondiente al caudal relicto que haya sido aprobado por el tribunal. Pero ahora al principio solo eso. Este escrito de apertura con estos requisitos mínimos es donde mayor hincapié y mayor precisión o mayor detalle tengo que prestar para que el tribunal no me lo rechace. Una vez que el tribunal me ha aceptado el escrito de apertura, ya el proceso, el tribunal me lo va a ir moviendo solo, me va a ir ayudando sobre cómo seguir o sobre cómo tramitarlo. Recordemos que es un proceso voluntario, es un proceso que no caduca. Es un proceso que yo puedo ir salvando los pequeños errores que pueda ir teniendo en su tramitación, ¿sí? Luego, obviamente, tengo que oficiar al registro de actos de última voluntad para ver si el causante dejó testamento. Tengo que publicar los edictos que establecen tanto los códigos procesales como el código de fondo en el 2340. Estas cuestiones de publicación de edictos o de oficios al registro de última voluntad normalmente se hacen por mail. Así lo impuso la época de pandemia, ¿sí? Y se ha quedado al día de hoy. Luego, bueno, el tribunal me acepta el escrito de inicia, ordena el auto de apertura, ordena el oficio al registro de acto de última voluntad, ordena la notificación a los herederos conocidos, ordena publicación de edictos para notificar a coherederos desconocidos y acreedores, ¿sí? Ordena la intervención del fisco y de los organismos recaudatorios, ¿bien? Y puede o no fijar una audiencia de comparendo. Hay algunos códigos procesales, como por ejemplo el Código Procesal de Mendoza, que todavía siguen teniendo audiencias de comparendo, y hay otros que no. Por ejemplo, el 2340 en el Código Civil y Comercial no establece una audiencia de comparendo, sino que determina
que los herederos comparecerán al proceso o acreditarán su calidad de tal y aceptarán la herencia siempre por escrito, no en una audiencia. En la provincia de Mendoza, esto se discutió en la reforma del año 2018, cuando se reformó el Código Civil y Comercial. Y la comisión reformadora, en la parte de sucesiones, de la cual formé parte, decidió en su momento dejar la audiencia de comparendo, en tanto entendíamos y seguimos entendiendo que en esa audiencia pueden llegar a resolverse cuestiones controvertidas. En el momento de la audiencia, al comparecer los herederos en forma personal, con sus letrados patrocinantes, y estar personalmente frente a otro, cara a cara, podemos llegar a solucionar algunas pequeñas contradicciones que podemos llegar a tener sobre administración, sobre uso de los bienes, sobre compensación económica sobre uso exclusivo, etc. Si las sucesiones son simples, decimos nosotros, si nosotros vemos que no hay litigios entre los herederos, que no hay controversia, que todos los herederos han comparecido con un solo abogado, etc., si el tribunal advierte que no va a haber complejidad en el trámite de la sucesión, podemos obviar una audiencia de comparendo y solicitar que los herederos comparezcan por escrito. Ahora, si yo advierto o si el tribunal advierte que la sucesión es compleja, porque ya al administrador provisorio le están solicitando rendición de cuentas o se las están cuestionando, o ya estoy viendo que un heredero comparece con un abogado, otro comparece con otro, estoy viendo que un heredero le está solicitando una compensación económica por el uso exclusivo de un bien, etc. Si yo ya advierto que puede llegar a ser una sucesión compleja, lo ideal es tratar de fijar una audiencia de comparendo para, como les decía anteriormente, tratar de limar esas asperezas y de tramitar o de lograr tramitar un expediente sucesorio lo más limpio posible, sin litigios, sin incidentes, ¿sí? En esa audiencia de comparendo, sea que se haga en forma pública y oral y presencial, o sea que se haga por escrito, voy a tener que acreditar la notificación a esos herederos que denuncié en el escrito de inicia, voy a tener que acreditar la publicación edictal. Los herederos obviamente van a comparecer, quienes no hayan acreditado el vínculo podrán acreditarlo en ese momento, acompañando las partidas pertinentes. El hecho de comparecer a la audiencia de comparendo, ya sea personalmente, ya sea a través de representante o ya sea a través de escrito, implica la aceptación de la herencia tácitamente. Puede suceder también, se da mucho, que entre los coherederos reconozcamos a otro coheredero, sin que eso implique reconocer vínculos de familia. Puede suceder, hay un montón de casos jurisprudenciales, puede suceder que un heredero nació en Holanda y se me dificulta ir a pedir la partida de nacimiento a Holanda. Se me dificulta traerla, me lleva mucho tiempo, la legalización, la protocolización, etc. Entonces, directamente entre los coherederos, por unanimidad, lo reconocemos como hermano, sin que implique reconocer vínculo de familia. De la misma manera que también puedo reconocer un coacreedor, o un acreedor, perdón. ¿Sí? Discutido el tema, porque puedo llegar a incurrir en la exageración dolosa del pasivo, que es un acto ilícito sancionado por el 2321 con responsabilidad ilimitada, pero, amén de ello, la ley me permite también reconocer acreedores, ¿sí? En esta audiencia de comparendo, también tengo que nombrar al administrador definitivo. Sí o sí lo tengo que nombrar. Por más que no haya nada que administrar, siempre los tribunales me exigen nombrar un administrador definitivo. Ojo que los administradores tienen derecho de remuneración.
tienen derecho a percibir una remuneración por el ejercicio de su cargo, que ronda aproximadamente el 4% del caudal que administran. Entonces, si no voy a administrar una finca, si no voy a administrar una empresa, si simplemente tengo un auto y una casa que voy a pagar impuestos y servicios, y el seguro del auto, lo que normalmente se conviene es que el administrador renuncie a su remuneración, que el administrador manifieste que va a ejercer el cargo en forma gratuita, para evitar también litigios o incidentes el día de mañana o esas rispideces sobre la remuneración, ¿sí? Pueden también peticionar, el tribunal puede peticionar que propongamos un perito partidor o un perito evaluador o un perito inventariador, pero eso podemos por ahora ir dejándolo de lado y hacerlo más adelante, ¿sí? Entonces tenemos legitimación activa, el escrito de inicia, la audiencia de comparendo, que puede ser pública y oral o puede ser por escrito, y llegamos a una sentencia declaratoria. La sentencia declaratoria de herederos, obviamente, es una sentencia que hace cosa juzgada formal, no sustancial, es decir, que puede ser modificada el día de mañana, y lo que va a determinar me va a manifestar a través de una sentencia quiénes han acreditado el vínculo y quiénes aceptaron la herencia. Es decir, quiénes son los herederos del causante al día de hoy, que acreditaron el vínculo y que aceptaron la herencia. Sí o sí deben concurrir ambos requisitos. ¿Por qué les digo esto? Porque puede suceder, y sucede un montón de veces, fallece el papá, la mamá tiene todas las partidas de nacimiento de sus hijos, de sus 4 hijos, y acompañamos las partidas de nacimiento al expediente sucesorio, es decir, acreditamos el vínculo, pero luego alguno de ellos no comparece, no acepta la herencia. Ese heredero que no acepta no es incluido en la declaratoria, porque no somos herederos a palos, no somos herederos forzosamente. Yo tengo que ser heredero voluntario, yo tengo que aceptar esa herencia. Si no la acepto, expresa o tácitamente, no voy a ser incluido en la declaratoria. Podré luego comparecer y aceptarla, pero no voy a ser incluido en esta declaratoria. Tendrá que ampliarse luego de la declaratoria, ¿sí? Entonces es importante determinar que en la sentencia declaratoria de herederos, repito una vez más, van a estar incluidos los herederos que hayan acreditado el vínculo con la partida pertinente y aceptado la herencia, sea expresa o tácitamente. También en esta declaratoria de herederos puede ordenarse el pago a los acreedores que hayan acreditado su calidad de tal y se otorgará la investidura de derecho a quienes no la tienen por ley. ¿Que quiénes son quienes no la tienen por ley? Conforme 2338, colaterales y herederos testamentarios. Recordamos que los otros herederos que tienen la investidura de pleno derecho, conforme 2337, descendientes, ascendientes y cónyuge, pueden ejercer los actos que la investidura les otorga por ministerio de la ley desde el momento mismo de la muerte del causante. Esto es, ejercer las acciones principalmente, ¿sí? Y disponer de bienes muebles no registrables. Ahora, si estos descendientes, ascendientes y cónyuge quieren disponer de bienes registrables, ya van a necesitar de la declaratoria de herederos. Entonces, nosotros recordemos que tenemos, no quiero hacerles lío con este tema que tal bien no es tanto procesal, pero hace al tema. Nosotros tenemos la investidura que se le confiere por ley a determinados herederos, que son los colaterales y los testamentarios, y la investidura de pleno derecho que la tienen descendientes, ascendientes y cónyuge. Estos pueden hacer todo, ejercer acciones y disponer de bienes muebles no registrables, salvo disponer de bienes registrables, por ejemplo, de la casa. Quiero vender la casa, necesito declaratoria de herederos. Estos otros, quiero vender la casa, necesito declaratoria. Quiero vender el auto, necesito declaratoria. ¿Quiero iniciar un juicio? Necesito declaratoria. Quiero vender un cuadro del causante, que es un bien mueble no registrable, necesito declaratoria. Necesito investidura de mi calidad de tal.
¿Sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Tenemos el escrito de inicia, tenemos la audiencia de comparendo, tenemos la sentencia declaratoria, llegamos a la etapa de inventario y avalúo. En principio esta etapa, recordemos, una vez más, estamos en un proceso voluntario, en un proceso universal. Este proceso no caduca, lo vamos a ir llevando poco a poco. Yo no tengo plazo para hacer las operaciones de inventario y avalúo, salvo que algún acreedor o un legatario me intime, en cuyo caso me van a dar 3 meses, conforme 2341. Pero si no es así, yo no tengo plazo. Y ese inventario y avalúo, que lo tengo que hacer con un profesional que las partes designen, en Mendoza es un perito contador, pero en otras provincias puede ser otro profesional, ese inventario y avalúo, que tal vez si yo designo un profesional lo voy a tener que pagar, lo puedo sustituir por un denuncio de bienes, conforme me lo faculta el artículo 2342. Entonces me ahorro los honorarios de ese perito, que son aproximadamente un 2% del caudal que voy a denunciar. Yo puedo sustituir por un denuncio de bienes el inventario y puedo sustituir por un denuncio de bienes el avalúo. Y me anticipo. Y puedo sustituir también la partición. Y me ahorro un 2% acá, un 2% acá y entre un 2 y un 4% acá. ¿Sí? Ya luego lo veremos. Pero el hecho de que el inventario y el avalúo pueda ser sustituido por un denuncio de bienes o por una evaluación de parte, conforme lo faculta el 2342, es muy importante. Ahora, vamos a evaluar los bienes. ¿Qué valor le vamos a poner a los bienes que integran el caudal relicto? El Código Civil y Comercial dice tiene que ser el valor lo más real posible y lo más cercano al día de hoy que lo estoy haciendo. En realidad me dice al día de la partición, pero habla del día de hoy. Yo hoy sé cuánto puede llegar a valer un inmueble. No sé cuánto va a valer dentro de 3 meses, pero hoy el inmueble vale tanto, el automotor vale tanto. ¿Sí? Normalmente suelen utilizarse evaluaciones fiscales. Hay algunos códigos procesales que así lo permiten. Pero bueno, el Código Civil y Comercial intenta que las partes se acerquen lo más posible a valores reales. ¿Sí? Una vez aprobada las operaciones de inventario de avalúo, porque tengo que ponerlas a disposición de las partes y luego el juez las aprueba si no hay observaciones, llega la parte de la licitación privada. Artículo 2372, instituto que estuvo muy cuestionado en los años 40, 50 y 60 y que ahora el nuevo Código Civil y Comercial lo reingresó, lo reinstauró, lo volvió a poner. ¿Sí? Dentro de los 30 días, me dice, de aprobadas las operaciones de avalúo, puedo yo pedir una licitación sobre alguno de los bienes, no todos, para solicitar se me adjudique, por ejemplo, la casa, solicitar se me adjudique en mi hijuela por un valor superior al que dice el avalúo que ya está aprobado por el juez. El juez dice que esa casa vale 15 millones de pesos. Yo ofrezco licitar esa casa, siempre y cuando existan otros bienes dentro de la sucesión. Y yo digo que esa casa vale 20 millones. Y estoy tan seguro que vale 20 que ofrezco se me adjudique en mi hijuela por esos 20 millones, modificando así el avalúo que el juez aprobó. ¿Sí? Una vez que alguien peticiona esta licitación sobre alguno de los bienes, el juez llamará a una audiencia a la cual podrán comparecer todos los herederos y cesionarios que participen de esa sucesión y podrán pujar, hayan solicitado o no, podrán pujar por el precio de ese bien objeto de la licitación, el cual será adjudicado al mejor postor. ¿Sí? Se modificará, así como dije, el avalúo y se adjudicará
nuevamente al mejor postor. Bien, modificando entonces el avalúo de ese bien. Puede suceder que estemos todos de acuerdo, que queramos hacer una partición, que queramos valuar los bienes un poco más bajo de la realidad. Entonces lo ideal para que ninguno se avive es firmar una renuncia a la facultad de licitar. Porque si yo, siguiendo con el ejemplo que les acabo de dar, nos ponemos todos de acuerdo y yo voy a decir que la casa del papá vale 15 millones y después me hago el vivo y pido la licitación y digo que en realidad vale 20 o vale 30, cuando en realidad sé que vale ese precio, para yo no avivarme o que ninguno de los herederos se avive, podemos renunciar en forma anticipada a eso, a la facultad de licitar. ¿Sí? Siempre todos los escritos deben acompañarse al expediente. Recuerden la máxima que dice, lo que no está en el expediente no está en el mundo, no existe. Bien, entonces yo todos los escritos que vaya firmando, todos los convenios que vaya haciendo con mis coherederos o los honorarios que vaya conviniendo con el abogado, los voy acompañando al expediente. Y el tribunal me va a ir diciendo qué hacer con esos escritos, pidiendo se homologuen, pidiendo se ratifiquen, etc. Bien. El proceso sucesorio, escrito de inicia, audiencia de comparendo, sentencia declaratoria, operaciones de inventario de avalúo, instituto de la licitación que puede o no ser renunciado, hasta donde llego finalmente a la partición. El proceso sucesorio tiene como destino natural la partición. El proceso sucesorio va a terminar con una partición, es decir, donde voy a distribuir los bienes entre los beneficiarios conforme lo establece la ley o conforme lo establece el testamento. Entonces, el 2365 me dice que las operaciones de partición se realizan una vez realizadas las operaciones de inventario de avalúo. ¿Qué me dice? ¿Qué me quiere decir? Que no lo puedo hacer antes. Pero en realidad sí lo puedo hacer antes. Me ha sucedido un montón de veces. Vienen los herederos, uno vive en Buenos Aires, otro vive en Córdoba, otro vive en Mendoza, otro vive en Neuquén. Nos juntamos, falleció el papá, vamos, vemos un abogado, firmamos los escritos y ya que estamos y que estamos todos de buenas y qué sé yo, firmamos también la partición. Esa partición yo la voy a presentar oportunamente, después de las operaciones de inventario de avalúo, o esa partición servirá también como denuncio de bienes. Pero nada me obsta a que estando todos presentes, capaces y de común acuerdo, aproveche y haga firmar la totalidad de los escritos que involucran un expediente sucesorio. Si no es así, y si la partición la tengo que solicitar después de las operaciones de inventario de avalúo, recordemos que la acción de partición es imprescriptible. Yo la puedo pedir en cualquier momento, conforme lo determina 2368. La acción de partición no prescribe en forma liberatoria, pero puede suceder que alguien, un coheredero o un tercero, intente usucapir algún bien particular de la herencia si ha transcurrido el término legal, ¿sí? Y se ha intervertido el título a tal efecto. Pero en principio la acción es imprescriptible. Sucede, y repito una vez más, los procesos universales no caducan. Los procesos universales se demoran mucho tiempo. También atenta en contra la celeridad de estos procesos el hecho de que tributan al final. Entonces, como tributan al final, como los impuestos retributivos del servicio de justicia se pagan cuando ya hago yo la partición, es que se demoran y se demoran. Por eso es que la ley me dice, no se preocupen, la acción es imprescriptible, ¿sí? Porque la ley sabe que se demoran y se demoran. Llegado el momento de la partición, tengo dos tipos de partición que puedo hacer.
o partición privada del 2369 o partición judicial si se me da alguno de los requisitos del 2371. Tengo solamente estos dos tipos. ¿Cuándo puedo utilizar la partición privada? Cuando concurren herederos presentes, capaces y acuerdan hacerla por unanimidad. Están todos de acuerdo. Son 14 los herederos de la sentencia declaratoria de herederos. Los 14 tienen que estar de acuerdo. No 13 y uno no. Los 14 tienen que estar de acuerdo. Tienen que ser capaces y tienen que estar presentes en el acto, por sí o a través de sus representantes legales. ¿Qué significa presentes? Presentes se me opone a la palabra ausente. Es decir, el heredero ausente, a estos efectos del artículo 2369, es el heredero que está incluido en la declaratoria de herederos porque justificó su título, porque aceptó la herencia, entonces está incluido en la declaratoria, pero al momento de hacer la partición está ausente. No lo encuentro, se fue. No es que está ausente con presunción de fallecimiento, no es que se murió. No lo encuentro, no está, está de viaje o no quiere comparecer. Entonces, este heredero ausente me impide hacer una partición privada. Ahora, si somos todos capaces, si estamos presentes, por sí o a través de nuestro representante legal, y estamos todos de acuerdo, hacemos una partición privada. Estamos disponiendo del caudal relicto del causante entre nosotros, que es derecho patrimonial, y lo podemos distribuir como nosotros queramos. Le dejamos todo a uno de nuestros hermanos, o lo dividimos en forma equitativa, o unos más u otros menos. El juez acá no tiene poder de intrusión, no puede controlar mi disposición de mi derecho patrimonial. ¿Sí? Ese derecho patrimonial es libremente disponible. Siempre la partición implica cesiones recíprocas. ¿Sí? Vos quedate con la casa, yo me quedo con el auto, vos quedate con la plata, vos quedate con la empresa, esto vale más, esto vale menos, no importa, el juez lo va a aprobar igual. Si es que no lo hago a través de un instrumento público que no va a requerir aprobación alguna. ¿Sí? Pero si lo hago por un instrumento privado, lo voy a presentar al juez para que el juez me lo apruebe, me lo homologue y ordene su inscripción registral, si es que eso es necesario. ¿Sí? Ahora, yo tengo la partición privada y tengo la partición judicial. ¿Cuándo sí o sí tengo que hacer la partición dentro del expediente? Cuando hay menores o incapaces, o cuando hay personas con capacidad restringida, o cuando tengo ausentes. ¿Sí? El ausente que te hablaba en el artículo anterior, en el 2369, es decir, una persona incluida en la declaratoria de herederos, pero que ahora no comparece a hacer la partición. O cuando tengo terceros que se oponen. ¿Qué tercero se puede oponer? Supongamos el acreedor de un heredero que se presenta en el expediente, recordemos la máxima, lo que no está en el expediente no está en el mundo, se presenta en el expediente y dice, mire señor juez, yo me opongo a que los herederos hagan una partición privada, porque tengo mis serias sospechas, no hace falta hacerlo así, pero tengo mis serias sospechas de que ese heredero, que es deudor mío, no le van a dar nada en esta partición, para no pagarme a mí. Entonces, como yo quiero que le den lo que corresponde y quiero embargar sus derechos hereditarios o el bien que por herencia le corresponda, me opongo a una partición privada. ¿Sí? Y presento el escrito en la sucesión. O también el 2371 me ordena hacer una partición judicial cuando no nos ponemos de acuerdo. Somos todos mayores, capaces, pero no nos ponemos de acuerdo. Que yo quiero la casa, que yo también, que yo quiero más plata, que yo quiero... No nos ponemos de acuerdo y bueno, la hace el juez. Y la hace el juez y ahí sí la hace, o el perito partidor, ¿no es cierto? El juez la va a aprobar, ahí sí la va a hacer con porciones equitativas, con hijuelas equitativas entre los herederos que concurren a la herencia. Hacemos la partición, sea privada,
sea judicial, el juez la ordena, salvo que sea por instrumento público, y ordena su inscripción registral. Se ordena su inscripción registral previo pago de tributos. Acá sí es donde ya tenemos que tributar conforme el caudal relicto denunciado y evaluado. Y tenemos que pagar los honorarios. Honorarios de los peritos intervinientes, honorarios de los abogados intervinientes, etc. Y acá se termina el proceso sucesorio. Muchos colegas, muchos clientes dicen, ¿y no me van a dar una escritura? ¿No tengo yo una escritura nueva de la casa? No, porque el título del heredero, al ser continuador de la persona jurídica del causante, es el mismo título que tenía el causante. Es la misma escritura. Sí le podemos pedir al juez una copia certificada por el tribunal del auto de aprobación de la partición, que me servirá como justificativo de mi título, pero mi título sigue siendo el mismo que tenía el causante. Lo que puedo llegar a obtener es la copia de ese auto de aprobación de partición, pero no mucho más. Con esto se termina el proceso sucesorio y salvo que tengan alguna que otra incidencia, lo van a tramitar sin mayores complejidades. Muchas gracias. 37 minutos. Creía que 15 creía